Julitza Jiménez y voy a exponer sensores de caudal y temperatura. Una pequeña introducción acerca de los sensores de caudal y temperatura. La temperatura siempre ha sido muy importante para la humanidad. Ha sido uno de los pilares de nuestra evolución, contribuyendo a la seguridad, a la supervivencia e incluso el bienestar. Hoy en día tiene un profundo impacto en nuestra vida diaria, ya sea en la medición de la temperatura ambiente, temperatura corporal, equipos eléctricos y electrónicos, temperatura de los motores de combustión y especialmente en procesos industriales. Con respecto al caudal, la medición de flujo constituye tal vez el eje más alto porcentaje en cuanto a medición de variables industriales se refiere. Ninguna otra variable tiene la importancia de esta, ya que sin mediciones de flujo sería imposible el balance de materiales, el control de calidad y aún la operación de procesos continuos. Como sensor de caudal tenemos el caudalímetro magnético. Su funcionamiento se basa en la ley de Faraday de inducción magnética. Una partícula cargada eléctricamente que pasa a través de un campo magnético produce una tensión que es perpendicular tanto al campo magnético como al vector velocidad, y esta tensión es proporcional a la velocidad de la partícula. Dado que un líquido conductivo contiene partículas cargadas, al pasar a través de un campo magnético, producirá una tensión, ley de Faraday. Los caudalímetros magnéticos generan un campo magnético perpendicular a la corriente de flujo y miden la tensión producida por el fluido que pasa a través del instrumento. La tensión producida es proporcional a la velocidad media del fluido. Aplicaciones industriales del caudalímetro magnético. En el entorno industrial, los caudalímetros magnéticos son los más frecuentes en instalaciones de gestión de aguas, en la industria de procesos, en el sector farmacéutico y en la industria alimentaria. Los caudalímetros magnéticos modernos son tan robustos que se pueden emplear en minería y en construcción de túneles, en las condiciones ambientales más duras, en cualquier tipo de aplicación. Su uso rutinario típico comprende aplicaciones de medición y control de flujos continuos, de llenado y dosimetría, y de medición en aplicaciones de custody transfer. Aquí algunas imágenes de caudalímetros magnéticos. El siguiente sensor de caudal es el medidor de desprendimientos de vórtices. Se usan para medir el caudal con la ayuda de un cuerpo que genera vórtices. El principio básico de un medidor de vórtices es que los remolinos se desprenden del cuerpo a una frecuencia proporcional al caudal volumétrico que está circulando. Los vórtices son detectados por distintos medios. A medida que los vórtices se van desplazando a través del medidor, crean áreas alternadas de baja y alta presión. Estas presiones alternadas hacen responder al elemento de detección. Este produce una señal eléctrica de la misma frecuencia con que se generan los vórtices. Esta frecuencia es acondicionada en una salida de pulsos y o analógica. La señal de salida es proporcional a la velocidad del flujo. Algunas aplicaciones industriales de los caudalímetros de vórtices. Se emplean en numerosos ámbitos de la industria para medir caudales volumétricos de vapor, líquidos y gases. En contraste con los contadores magnéticos, los caudalímetros vórtices permiten determinar el caudal de fluido no conductores o solo ligeramente conductores como hidrocarburos o agua desmineralizada, agua condensada o agua de alimentación de una caldera. También se pueden emplear en condiciones de altas presiones y de temperaturas mucho más altas que los contadores magnéticos. Aquí algunas imágenes de los medidores de desprendimientos de vórtices. Sensores de temperatura. En esta oportunidad vamos a hablar del pirómetro de radiación. Hasta ahora se ha visto instrumentos que miden la temperatura por calentamiento directo del elemento medidor. Los pirómetros de radiación no necesitan estar en contacto íntimo con el objeto caliente. Este aparato utiliza la ley de Stephen-Boltzmann de energía radiante, la cual establece que la superficie de un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Aquí la fórmula y aquí la ecuación. ¿Sí? Aplicaciones industriales de los pirómetros de radiación. Los pirómetros de radiación tienen una gran aplicación en las mediciones de temperatura sin contacto en las empresas de agricultura, automóvil, cemento, químicas y petroquímicas, electrónicas, aluminio, siderúrgicas, metalúrgicas, vidrio, minería, pulpa
y papel, acero, entre otras. Aquí una imagen de un pirómetro de radiación. El siguiente sensor de temperatura, termopares o termocuplas. Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica. Su funcionamiento se basa en los descubrimientos hechos por Thomas Chived en 1821 cuando hizo circular corriente eléctrica en un circuito formado por dos metales diferentes cuyas uniones se mantienen a diferentes temperaturas. Esta circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados: el efecto Peltier, que provoca la liberación o absorción de calor en la unión de dos metales diferentes cuando una corriente circula a través de la unión, y el efecto Thomson, que consiste en la liberación o absorción de calor cuando una corriente circula a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de temperaturas. Las termocuplas son el sensor de temperatura más común utilizado industrialmente. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto material unidos en un extremo, fusionados generalmente. Al aplicar calor en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño del orden de los milivolts, el cual aumenta al aumentar la temperatura. Dentro de las aplicaciones industriales de los termopares o termocuplas, encontramos ayuda a la automatización del control de la temperatura, ya que pueden implementar programas que ejecuten acciones específicas dependiendo de la temperatura que se tenga en un momento dado del proceso industrial. Se puede utilizar en la industria de la construcción, en el proceso de fabricación del cemento y procesamiento del asfalto, en la industria metalúrgica, en la salida de los altos hornos, industria del plástico y del caucho, en las líneas de extrusión y temperaturas de molde e inyección, industria alimentaria para controlar la temperatura, mantener la cadena de frío y en los procesos de fermentación, en criogenia o criotécnica, donde es necesario controlar temperaturas inferiores a menos 200 grados. En medicina, para medir temperaturas de la sangre en el interior del cuerpo humano usando mini elementos térmicos. En automoción, prueba de motores, de freno y de neumáticos. Aquí algunas imágenes de termopares o termocuplas presentes en la industria. Muchas gracias, esto fue toda mi exposición.